Quiero agradecer en primer lugar a la Asociación Esperia y a la profesora Argüello la invitación para participar en este acto en el que se premia a 4 mujeres que representan virtudes cívicas como la libertad, la igualdad y la solidaridad, que son fundamentales para la sociedad y sin las cuales la humanidad no podría seguir avanzando. Cuando el profesor Argüello me invitó a este acto y me explicó el significado que tenía, pensé en cómo la tradición de la cultura romana y su concepción del mundo seguía modelando nuestra manera de actuar en la sociedad. Por ello, el tema de esta breve charla tratará sobre los valores romanos y de cómo siguen siendo los nuestros actualmente, valores o virtudes, como las que me denominaban en Roma. Para el pueblo romano, las virtudes personales tenían siempre repercusión en la sociedad y por ello en todas ellas se tenía en cuenta el ámbito público y el privado, que para los romanos están estrechamente unidos. El primer grupo de valores que estaría relacionado con la inteligencia vinculada a la acción, y en él incluía el concilium y la prudentia. En palabras de Cicerón, el concilium es la facultad de hacer o no hacer algo después de haber reflexionado, y la prudentia, el conocimiento de lo bueno, de lo malo y de lo que no es ni lo uno ni lo otro. Es evidente que las premiadas hoy se han enfrentado a situaciones complejas y ante ellas han sido capaces de discernir lo que estaba bien de lo que no. Y todas ellas decidieron que no podían quedarse en el simple análisis, sino que tomaron la decisión de actuar para cambiar aquello que consideraban que no podía mantenerse. Prepararon con su compromiso por el desarrollo sostenible, allí donde es más necesario actuar. Pino Sosa Sosa, Mercedes Pérez Suárez y Zoraida Hinojosa Valdizán, para dar voz y rescatar la memoria de los olvidados y restituirlo a sus familiares y a todos nosotros. Y para ello no dudaron en llevar a cabo acciones que requerían valor, la virtud por excelencia en Roma, que reconocían el valor que se ponía a enfrentarse a situaciones difíciles y que no solo la elogiaban en el campo de la guerra, sino también en la vida pública y privada, en la que hombres y mujeres afrontamos peligros, riesgos e incertidumbres. Formado sobre huir, el hombre adornado de todas las cualidades, Roma no la restringió al valor en el ámbito militar, sino que la extendieron a todos los aspectos de la vida, como denominación del coraje y de la energía necesaria para la política en aquel tiempo, y que hoy vemos como rasgo distintivo de toda persona que intenta modificar la sociedad desde su esfera de actuación. Y las premiadas son, de nuevo, ejemplo claro del sentido más preciso de lo que significaba y significa la virtud de nuestra sociedad, con su actuación decidida en defensa de valores de justicia, igualdad, libertad y solidaridad, muchas veces en circunstancias muy difíciles. Otras virtudes están relacionadas con el necesario autocontrol que debemos ejercer sobre nosotros en cualquier situación en la que nos encontremos. Estas son la temperancia, la templanza y la constancia. Volvemos de nuevo a Cicerón, que nos dice que la temperancia es el dominio de la razón firme y moderado sobre nuestros impulsos, mientras que la constancia es la cualidad de los que en todas las circunstancias se comportan de acuerdo con los dictados de su conciencia, que en cualquier circunstancia permanece fiel a sus promesas, a sus opiniones, a sus principios sin alterarse. Para él es propia de un ánimo fuerte y constante no alterarse en las adversidades ni estando agitado, venirse abajo, como suele decirse, sino servirse de un ánimo y de una decisión imperturbable y no apartarse de la misma. En la actuación de las premiadas reconocemos las palabras del Arpinate. Todos hemos visto como Mercedes Pérez Suárez y Pino Sosa sigue empeñada en devolver los cuerpos de los trasaviados a sus familiares. Zoraida Hinojosa pone los medios para que se pueda llevar a cabo y Pepi Ferray se empeña en superar las desigualdades en África y en Canarias. Ya hemos señalado antes que las virtudes, los valores personales, tienen repercusión en la sociedad y en las relaciones sociales. Esta se puede entender de una doble vertiente: cómo influimos en los demás y cómo nos ve la sociedad. Las grauditas, relacionada con graudis, con el peso, implicaba la credibilidad personal, la autoridad moral que se desprende de nuestra propia conducta, de nuestro rigor moral. Supone la coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos. No creo necesario recalcar que todas las premiadas lo poseen en un altísimo grado
resultado de una manera de actuar siempre acorde con lo que piensan y dicen. En cuanto al reconocimiento que los demás hacen de nosotros, los romanos lo vinculaban con la fama, ya que para ellos la única posibilidad de pervivir era que su recuerdo permaneciera más allá de su muerte. Por supuesto, nada que ver con la fama de ahora y de los influencers. Por eso, Catulo pide para su poesía que perdure más de una generación. Y Horacio proclama que ha escrito una obra más duradera que el bronce. Si volvemos a las mujeres que proviamos hoy, podemos observar que han buscado el reconocimiento, pero no para ellas mismas, sino para sus objetivos, como un instrumento más para cumplir la misión que se han impuesto. Si la mayoría las conoce a partir de sus acciones, más repercusión tendrán sus intervenciones. A más personas llegarán sus objetivos, más apoyo obtendrán, no ellas, sino las acciones que propongan. Para los romanos, tener fama significaba no morir del todo. Para ustedes, en cambio, la mejor manera de que nadie olvida lo olvidado. También vamos a heredar virtudes que rigen nuestro comportamiento con los demás. Son las que reciben el nombre de pietas, fides y muy especialmente la justicia. En este conjunto de valores es necesario explicar bien su significado, pues en ocasiones el término que hemos heredado tiene divergencias profundas con lo que significaba para el pueblo romano, ya que se ha impregnado de connotaciones religiosas o ha cambiado radicalmente. El oficio implicaba el deber, las obligaciones que están presentes en todos los ámbitos de la vida. Volvamos a Cicerón de nuevo. Él afirma: ninguna parte de la vida puede estar desprovista de obligaciones, ni en los asuntos públicos ni en los privados, ni en los del foro ni en los domésticos, ni si llevas a cabo algo contigo mismo, ni si con otro contraes un compromiso. Y en su cultivo reside toda la honestidad de la vida y en su especie toda la infamia. Otro valor, las pietas, que para nosotros se ha quedado reducido a su sentido de piedad religiosa o al sentimiento compasivo con los demás, es en Roma una virtud central. Es el reconocimiento de los deberes que nos vienen impuestos y consiste en el cumplimiento cuidadoso de esto con los dioses, con la patria, con la familia y con los amigos. Tenemos, por tanto, una virtud que impregna toda la vida y toda la sociedad romana. Tenemos, por tanto, obligaciones personales, pero también con la sociedad en la que vivimos. La asunción de estas obligaciones que reconocemos y de las que nos imponemos su cumplimiento está en la base de nuestra actuación cuando entendemos que no podemos cruzar los demás ante la injusticia, ante las situaciones que afectan a los más vulnerables, a los más desposeídos de todo. Cuando Pepe Farray crea la Fundación Farray, cuando lleva a cabo proyectos solidarios en África subsahariana, está poniendo en práctica la pieta en su sentido más profundo. Cuando Mercedes Pérez, Pino Sosa o Zoraida Josa intentan recuperar los cuerpos de los represaliados y mantener vivo su recuerdo, cuando intentan que se cumpla la ley, su actuación responde al sentido primigenio de la pietas, de las obligaciones que tenemos con la sociedad. Todas ellas cumplen con el oficio más estricto. En cuanto a la fide, que no quiero traducir como fe, sino como el reconocimiento de los deberes que asumimos personalmente, que nos comprometemos a realizar, es la base del derecho y, como afirma Cicerón, es el fundamento de la justicia, porque supone tanto la lealtad a los compromisos propios como la confianza en que los demás cumplirán los que hayan adquirido. Y pasamos a la otra virtud central, la justicia. La justicia es dar a cada uno lo que le corresponde según sus méritos. Para los romanos es la que sostiene la sociedad y debe presidir todas nuestras actuaciones. Su presencia en el ámbito político es indispensable para todo aquel que tenga autoridad y es imprescindible en una sociedad democrática, pues su presencia es una señal de buen gobierno. Para Cicerón, el primer deber de la justicia es no causar daño a nadie y utilizar las cosas comunes como comunes y las privadas como propias. Pero no solo es una virtud propia del gobernante, también los ciudadanos tienen que practicarla en el espacio que atañe a cada persona. Y todos los miembros de una sociedad tienen la obligación de restituirla cuando nos encontremos ante una situación injusta, en la medida que cada uno pueda. Pepe Farray intenta subsanar, debemos esperar un poco más tarde, repito.
Shahai intenta subsanar con todo aquello que está en su mano la situación de justicia en la que se encuentra la África subsahariana, que empuja a los mejores de aquella sociedad a lanzarse al mar y poner en riesgo su vida para conseguir una vida mejor para ellos y para los suyos. Y Mercedes Pérez, Pino Sosa y Zoraida y José intentan reparar la injusticia de los que todavía no han sido devueltos a su familia y a nosotros mismos como sociedad. Mercedes y Pino desde la denuncia y el trabajo de los miembros de su sociedad, Zoraida desde un cargo público que debe facilitar los medios para hacerlo. Deja de mirar la Humanitas en cuanto que es la constelación de valores. Su raíz está vinculada a Homo, que debe entenderse como humanidad. Está vinculada a humanos, que en cuanto que designa todo aquello que caracteriza al ser humano y que implica civilización y trato benévolo y compasivo por los demás. Por tanto, en la Humanitas se recogen los valores que hemos visto anteriormente, todos, e impulsa a hombres y mujeres a comportarse con clemencia, misericordia y benevolencia con los demás. Siempre he pensado que cuando hablamos del mundo antiguo lo hacemos como personas del siglo XXI y no podemos evitar tener impregnado esa visión de nuestra propia manera de vivir y de comportarnos. Y por eso creo que deben ser siempre los romanos los que hablen desde sus textos. He seleccionado unos pocos, muy poquitos, que hablan de cómo ellos ven estas virtudes. De Cicerón hay dos, referidos a César. Como saben, César tuvo grandes enfrentamientos con Pompeyo, fue su rival, fue primero su aliado, después su rival político y por último su enemigo. Pero cuando estaban en una rivalidad política, esto es lo que pensaba Cicerón de él. Todas las virtudes se encuentran en aquel rey. Vamos a primero leer eso después. Ninguno hay tan enemigo de la causa que Pompeyo ha asumido con más ánimo que preparación, que se atreva a llamarnos malos ciudadanos u hombres perversos. En eso suelo admirar la gravedad, la justicia y la sabiduría de César. Nunca nombra a Pompeyo, sino de una manera muy honrosa, puesto que es su oponente, no su enemigo en ese momento. También, referido a César y a las virtudes que debe tener un gobernante, en este caso él habla de un rey, dice cuáles deben ser las cualidades que debe reunir. Ha hablado antes de la frugalidad y dice que no es algo habitual como una alabanza para alguien que gobierna de esa manera. Y después dice, ser llamado hombre frugal no proporciona mucha alabanza a un rey. Fuerte, justo, severo, grave, magnánimo, generoso, benefactor, liberal. Estos son los elogios de un rey, puesto que aquel es un elogio privado. Por tanto, ahí están todas las virtudes que vamos a ver como las virtudes de un gobernante. He escogido también dos textos no muy frecuentes, no suelen aparecer mucho, referidos a dos mujeres excepcionales, en las que, a pesar de que la situación en Roma de las mujeres está en una situación de inlocofilia, puesto que no tienen, por lo menos de una manera autónoma, capacidad para hacer muchas cosas, aunque esta situación fue cambiando a lo largo del tiempo y poco a poco fueron conquistando en más ámbitos, aunque siempre tuteladas por un varón. Y, sin embargo, en Tácito y Apiano van a recoger dos episodios que son muy significativos y que, por supuesto, no fueron entendidos por sus conciudadanos masculinos, que evitaron por todos los medios que volvieran a repetirse. El primero es de Tácito y se refiere a Livina la mayor, la mujer de Germánico, la nieta de Augusto y madre de Calígula. Como saben, Germánico, que debe su apodo a las guerras en la Germania, se encontraba en aquel momento dirigiendo el ejército romano en aquel lugar. Y dice Tácito en los anales: entre tanto, se había divulgado la noticia de que el ejército estaba rodeado y de que una columna germana se dirigía en son de guerra contra las Galias. Y si no fuera porque Agripina impidió que se cortara el puente que cruzaba el Rin, habría quienes por miedo se habían atrevido a tal infamia. Pero aquella mujer de ánimo gigante tomó sobre sí por aquellos días las responsabilidades de un general y prodigó entre los soldados que sufrían de miseria y heridas ropas y remedios. Cuenta Plinio
que a pie firme a la entrada del puerto dirigió alabanzas y palabras de gratitud a las legiones que regresaban. Ello hizo profunda impresión en el ánimo de Tiberio, puesto que no le parecían naturales aquellos cuidados, ni que buscara ganarse los ánimos de los soldados contra los extranjeros. Y ello era normal porque una mujer había reprimido una sedición ante la cual nada había podido en nombre de un príncipe. Y la otra es una situación posterior en la que los triunviros, Octavio y Marco Antonio, han conseguido vencer a sus oponentes y están realizando una persecución sistemática de sus enemigos. Y entre las medidas que han adoptado, han proclamado una ley para que las mujeres contribuyan con su riqueza para mantener esa persecución. Y las mujeres se niegan y intentan primero, por el medio habitual que tenían las mujeres, de influir la política, es decir, a través de las mujeres que eran esposas de políticos para que a su vez influyeran en ella. Y cuando ya no pudieron, se dirigieron, cosa poco habitual en Roma, se dirigieron todos al foro, encabezadas por Hortensia. Hortensia, la hija de Hortensio, que según dicen las crónicas hablaba mejor que su padre era un digno rival de Cicerón. Y esto es lo que dice. Los triunviros confeccionaron una lista pública de las 1.400 mujeres más ricas a las que se las requirió para que aportaran para los actos de guerra la parte que los triunviros asignaban a cada una de ellas. Las mujeres decidieron elevar súplicas a los familiares femeninos de los triunviros. Con la hermana de Octavio no fracasaron en su propósito, y tampoco con la madre de Antonio, pero Fulvia, la mujer de Antonio, las rechazó. Entonces forzaron el paso hacia el foro, y allí, por boca de Hortensia, que había sido elegida para hablar, dijeron: vosotros nos habéis arrebatado a nuestros padres, hijos, hermanos y marinos, acusándonos de que os traicionaron. Pero si además nos quitáis nuestras propiedades, nos reduciréis a una condición inaceptable para nuestro origen y para nuestra forma de vivir. Si os hemos hecho algún mal, como afirmáis que vuestros maridos han hecho, castigadnos como a ellos. Pero si nosotras, las mujeres, no hemos votado a ninguno de nuestros enemigos públicos, ni derribado vuestra casa, ni destruido vuestro ejército, ni dirigido a nadie contra vosotros, si no hemos podido obtener cargos y honores, ¿por qué compartimos los castigos si no participamos de los crímenes? Porque para nuestro voto, si no compartimos la responsabilidad en los cargos, en los honores, en los mandos militares, ni en suma en el gobierno, por el que en cambio vosotros lucháis con tan nocivos resultados. Dejad que llegue la guerra con los celtas y con los partos. No seremos inferiores a nuestras madres cuando se trata de la salvación común. Pero en las guerras civiles no podemos contribuir ni ayudaros los unos contra los otros. La ley se retiró, pero ya no se les permitió hablar más en público. Un último texto no es de un romano, sino de un autor español, Blasco Ibáñez, que realiza un viaje a Roma y recoge sus impresiones en un libro que se llama En el país del arte. Cuando llega a Pompeya, después de describir lo típico, los grafitis, las excavaciones que en ese momento se estaban realizando, él relata qué es lo que más le ha impresionado. Pero de todas las tragedias que se desarrollaron en el seno de la gran catástrofe y que la lava ha revelado después de ocultarla tantos siglos, la más conmovedora es la del centinela que guardaba la puerta por donde se sale a la vía de los sepulcros. Al practicarse las excavaciones por ese lado de la ciudad, se encontró dentro de la garita de piedra el legionario romano, firme en su puesto, apoyado en la lanza, con el escudo a los pies y la visera del casco sobre los ojos. En el sitio donde se hallaba tenía enfrente el Vesubio. Veía escaparse el infierno por aquella cumbre circundada de truenos y relámpagos, bajar por las laderas y aproximarse serpenteando los ríos de lava. Huir a la gente que pasaba ante él, loca de terror. Caer del cielo lóbrego una lluvia de cenizas que primero le cubría los pies, después las rodillas, luego el pecho, y poco a poco enterraba la ciudad. Pero la consigna, su orden, su obligación, su objetivo, le mandaba permanecer en su puesto guardando la puerta.
No podía moverse mientras no vinieran a relevarla. Y allí murió, sin que se revelara el instinto de conservación, olvidado de su jefe, con la tranquilidad del que cumple su deber, para surgir siglos después entre la removida tierra, siempre en pie y sereno, como un buen legionario romano, como un buen ciudadano romano, añadiría yo. Es un ejemplo muy claro de cómo se entiende en Roma el officium, la pieta, las obligaciones que se tienen con la ciudad y con la comunidad. Estas eran las virtudes cívicas que configuraron la sociedad romana. Estas son las que hemos heredado y las que vemos en cada una de las mujeres que la Asociación Hesperia premia hoy y en las asociaciones que también se han reconocido hoy. En todas ellas se están reconociendo valores fundamentales para la sociedad, la libertad, el bien más preciado que para una persona. Los conjurados de Catilina, cuando intentan defenderse, dicen que solo piden la libertad, que solo alguien puede perder con la pérdida de la vida. La libertad nos permite que podamos elegir y decidir según nuestro criterio, y que todo aquel que ocupa un cargo público tiene la obligación y el deber de proteger y fomentar. La igualdad, que restaura la justicia en situaciones en las que está ausente y permite sanar a los colectivos que lo padecen. Y la solidaridad, que repara situaciones de necesidad vital con el apoyo y la ayuda desinteresada. Por ello, todas ellas y las asociaciones que aquí hemos hoy premiado son un modelo de comportamiento, de actuación ante las injusticias, de compromiso y de autoridad moral, porque lo que dicen y lo que hacen está impregnado de ética y de humanidad. Muchas gracias.